A modo de introducción, en este capítulo se nos habla del encendido de las lámparas del candelabro. Anteriormente se nos había hablado cómo fue elaborado el candelabro y en qué lugar del santuario sería colocado, y la función que desempeñaría, consistente en alumbrar el lugar santo con sus 7 lámparas. Acá he tenido esta especie de candelabro con sus 7 brazos para que ustedes tengan idea cómo era este candelabro en el lugar santo. Tenía que alumbrar, pero para poder alumbrar, para poder irradiar luz, debía recibir primero el aceite proveniente de las olivas como combustible. Y por algo está este capítulo acá, porque de cierto modo nos quiere enseñar que nuestra vida es una vida que puede emanar luz, que puede ser una bendición para otros, siempre y cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida previamente. La luz que emana de nosotros no es automática. Necesitamos del aceite del Espíritu Santo para poder alumbrar nuestra vida y la vida de los demás. La Biblia nos habla de hombres y de mujeres que fueron luces, fueron luminarias en un mundo lleno de tinieblas. José alumbró en Egipto, Daniel lo hizo en Babilonia, Esther lo hizo en los días de Asuero. En el Nuevo Testamento se nos habla de Jesús, de los apóstoles, de Pablo, de Dorcas, etc. Y todos nosotros somos llamados a ser como este candelabro, alumbrar no solamente en el templo, sino también en este mundo. Pero el tema que predomina en este capítulo no es sobre el encendido de este candelabro, sino la consagración de los levitas para el santuario. Y así como el candelabro recibiría el aceite para alumbrar, los levitas solo podían llegar a ser luces en su ministerio si se consagraban a Dios. Notemos que se nos viene enfatizando mucho el término consagración en este libro. El capítulo de ayer se nos hablaba de las ofrendas consagradas que presentaron los príncipes de Israel. El capítulo 6 nos habló de los nazareos quienes habían de consagrar sus vidas a Dios. El capítulo 5 nos habla de separar a los impuros para mantener consagrado el campamento. Ya se nos ha hablado previamente de la consagración de los sacerdotes, pero ahora se introduce acá la consagración de los levitas. Como dijimos, esta tribu fue la que evitó adorar el becerro de oro y Dios la separó de las demás tribus para servir exclusivamente en el santuario. Los sacerdotes también eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, sino solamente la familia de Aarón. Los capítulos 3 y 4 describen las funciones de los levitas y su ministerio era desde los 25 hasta los 50 años de edad, pero para poder ejercer su ministerio levítico tenían que ser apartados públicamente con la imposición de manos, siguiendo los pasos descritos en este capítulo, especialmente en los versos 6 al 15. Y esa imposición de manos de manera pública es cuando ellos recibían la unción del Espíritu Santo para ejercer su ministerio. En primer lugar, ellos debían de lavarse con agua, pasarse una navaja por todo su cuerpo y lavar sus vestidos. No podemos nosotros ir a Jesús, mis estimados hermanos, tal como estamos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, sin duda está contaminada con el contacto diario con el mundo, y es por eso que a través de la oración, el estudio diligente de la Biblia, es como esa navaja celestial pasa quitando de nosotros todas esas impurezas. Realmente es en el bautismo diario del Espíritu Santo cuando nosotros podemos preparar nuestra vida para que sea de utilidad para Dios. Luego se hacía un sacrificio expiatorio por los pecados de los levitas. Todos ellos, aun cuando se habían apartado y no habían adorado el becerro de oro, eran pecadores. Esto nos muestra la gran importancia de depender del sacrificio de Cristo, de apropiarnos de su sangre expiatoria en favor nuestro. Nosotros podemos pensar que nos estamos portando bien, que no hacemos cosas malas, que no actuamos como los demás, pero seguimos siendo pecadores. Nosotros no hemos alcanzado esa perfección deseada. Necesitamos siempre de la sangre de Cristo.
Una vez que Aarón daba esos pasos, entonces se ponían las manos de la ordenación sobre sus cabezas para apartarlos a una vida santa, a una vida de servicio a Dios, en la que ellos se entregaban con energía, con pasión, a trabajar junto a los sacerdotes en el templo. Notemos que Dios no pide una entrega o un servicio a medias, Él pide todo o nada. O nuestra vida está centrada y crucificada en Cristo Jesús, o está al servicio del enemigo de las almas. Ahora todos nosotros tenemos la oportunidad de ejercer un ministerio. Tenemos que pedir a Dios que nos dé o que nos señale cuál es nuestra función en esta tierra, cuál es nuestro ministerio, qué tenemos que hacer para poder ser luces a los demás. Tenemos que alumbrar en la casa, tenemos que ser un ejemplo para los hijos, llevarnos bien en el hogar, pero también en la comunidad, también en el vecindario, en el trabajo, con los amigos, con las personas. Nosotros ejercemos influencia buena o mala. Tristemente así es. Nosotros siempre vamos a impactar, para bien o para mal. Alguien dijo que en esta vida solamente nosotros pasamos una sola vez y entonces debemos de tener metas específicas. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Jesús era misionero, él tenía una mentalidad salvadora, él siempre miraba a las personas con el afán de conducirlas a Dios. Y nosotros debemos mantener esa intención también en nuestra vida, el anhelo de que las personas se encuentren con Jesús. Nuestra mentalidad debe ser una mentalidad misionera, salvífica. Nosotros dejamos huella y la huella que dejamos es imborrable y por lo tanto debe ser una huella para bien. Entonces pidamos a Dios cuál es nuestro ministerio. Preguntémoslo, Señor, Señor, dame un ministerio. Ayúdame a entender que estoy en esta tierra y que solamente una sola vez pasaré aquí. Permíteme ser de bendición para los demás. Y Dios definitivamente sabrá utilizarnos en esta vida, en este mundo, para el bien de los demás. Entreguémonos a Él. Pidamos que el Espíritu Santo nos bañe, nos lave y nos capacite para que a través de ese combustible tengamos energía para hacer una bendición para todos los demás. Que Dios les bendiga.